del medio Enfoque Oportuno. Presidenta, su gobierno precisamente ha reiterado la protección hacia las mujeres y el combate a violencia de género pues son su prioridad. Esto ante el alto índice de feminicidios que se presentan en el país. ¿Qué mensaje envía, presidente, el caso del exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, quien enfrenta pues un proceso por violencia familiar y ya obtuvo la revocación de la prisión preventiva? Y mi segunda pregunta sería, pues, ¿cómo garantizar que aún tratándose de un exfuncionario de alto nivel no haya privilegios y que el proceso se lleve sin impunidad? Bueno, la propia detención de Víctor pues muestra que independientemente de la amistad, de los cargos, pues tiene que cumplirse con la ley. Y ya en todo caso la Fiscalía de Morelos pues determina bajo qué procedimientos el juez y su pareja o expareja, bajo qué procedimiento tiene que seguir él. Recuerden que en el caso de violencia contra las mujeres, dependiendo de lo que determine la Fiscalía y el juez, puede haber distintas medidas reparatorias, siempre y cuando desde nuestro punto de vista haya medidas cautelares, es decir, que no pueda acercarse a la víctima. Esas medidas cautelares van desde reparación del daño o algunos otros mecanismos que se establezcan por el propio juez en función de la acusación de la Fiscalía y de ambas personas. Es algo que está en la ley, pero el solo hecho de su detención pues muestra que nunca vamos a proteger a nadie si viola la ley, y menos si hay violación contra la mujer, si hay abuso, si hay violencia contra las mujeres. Mencionaba al inicio de esta conferencia que pues no todas las fiscalías están investigando de la misma manera. Actualmente la tipificación y persecución del delito de feminicidios no están pues homologadas en todas las entidades del país. ¿Cuántos estados aún tienen pendientes adecuaciones para armonizar precisamente su legislación con el marco nacional? Y si pudiera mencionarme qué avances existen para impulsar pues esa homologación, presidenta. No sé si tengan el dato. Bien. Con su permiso, presidenta. Efectivamente, precisamente por eso es esta ley general para prevenir, investigar, sancionar el delito de feminicidio. Sabemos que aún existen todavía, hay 2 procuradurías y los demás son fiscalías generales. Y esta ley lo que va a hacer precisamente es homologar precisamente el delito como tal, incluso también las penas como ya lo mencionamos, pero precisamente es para eso, homologar en todo el país la ley general que se llama para prevenir, investigar, sancionar el delito de feminicidio. Y es precisamente, como vuelvo a repetir, tenemos en todas las procuradurías y las fiscalías tener un mismo protocolo, que incluso también después viene, una vez que ya esté la ley, también tiene por un plazo se tiene que realizar un protocolo. Bajo este protocolo, las procuradurías y las fiscalías tienen que investigar. Aprovechando que se encuentra, ¿existe o está previsto algún calendario o estrategia para que las reformas pendientes sean aprobadas a la brevedad para poder dar impulso a esto que están mencionando? Tenemos un plazo, ¿verdad? Para que se pueda comentar. O sea, hay un plazo, incluso ahorita porque está en periodo, precisamente hoy está la firma, ya hay un periodo constitucional. Entonces, una vez que ya entre en ese periodo, también nos van a dar, hay un plazo en el que se va a tener que presentar un protocolo precisamente sobre la ley general para prevenir, investigar, sancionar el delito de feminicidio. ¿Quieres comentar los tiempos? Sí. Bueno, aquí la idea es, primero, no podemos establecer un plazo para la aprobación, pero esperemos y confiamos en que los diputados, diputadas, senadoras y senadoras lo van a hacer en un corto plazo una vez que inicie el periodo de sesiones. Ahorita estamos en receso, retoma el Congreso de la Unión a partir del 1 de septiembre. Puede adelantarse ya la discusión en comisiones, pero la dictaminación de esta ley pues estaría sucediendo muy probablemente en septiembre, dado que se trata pues de una prioridad que comparte el Congreso de la Unión. Y tratándose de una ley general, pues entonces ya va a ser aplicable. Precisamente la pregunta está vinculada en la motivación de esta ley.
Es decir, como hoy existe en todas las entidades federativas regulado de manera distinta, tipificado distinto, con penas distintas, motivaciones distintas, precisamente se mandató primero en mayo a la Constitución para tener una ley general. ¿Qué implica esta ley general? Aplica para todas las entidades federativas. Es decir, hoy, como lo establece la ley general, ya será aplicable en todas las entidades federativas. Por eso debimos haber obtenido primero la reforma constitucional. Entonces, como se establece ya el tipo penal, es el tipo penal aplicable a las 32 entidades federativas. Las penas aquí establecidas en esta ley son las aplicables en todas las entidades federativas de aprobarse esta normatividad. Presidenta, quiero tocar el tema de la encuesta nacional de bienestar que salió ayer sobre el INEGI. Bueno. La satisfacción con las y los mexicanos alcanzó un promedio de 8.62, el nivel más alto desde el año 2021. Sin embargo, también muestra diferencias según el nivel educativo y el estado civil. ¿Cómo interpreta usted estos resultados y qué políticas considera usted que han contribuido a mejorar el bienestar de la población al tiempo que se busca en el gobierno reducir estas brechas? A ver, ponla, es muy buena, la verdad, y habla del estado de ánimo de las y los mexicanos, aún y… Es una encuesta del… Hay unos que no tienen tan buen estado de ánimo, ¿verdad? Pero… A ver, préstame. Bueno, a ver. El INEGI hace una encuesta que se llama Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportada. O sea, ¿cómo te sientes tú a la hora de que te preguntan tu bienestar? En 2025, en una escala de 0 a 10, se le preguntó a la gente, la población adulta, mayores de 18 años o de 18 y más años, en México calificó su satisfacción con la vida actual en promedio con 8.62. 8.62. En 2021 era 8.45. O sea, en una escala de 0 a 10, las y los mexicanos adultos dicen que están en un nivel de satisfacción con su vida de 8.62 y su bienestar. Hay una encuesta que hace la ONU, que hace Naciones Unidas, sobre la felicidad. Y ahí estamos, no me acuerdo en qué lugar salimos, pero lo interesante es que los países que están arriba de México tienen una población muy baja comparada con los 130, 34 millones, ya va a salir el conteo de población 2025 para saber exactamente cuántas mexicanas y mexicanos somos, pero está muy por debajo su población de, ahí está, Finlandia tiene 5 millones de habitantes, Islandia 402,000, Dinamarca 6 millones, Costa Rica 5, Suecia 10, Noruega 5, Países Bajos 18, Israel 9, Luxemburgo 686,000, Suiza 9 millones, Nueva Zelanda 5 millones y México 133 millones. En este informe de felicidad mundial somos, digamos, per cápita, por población, la población más feliz del mundo. Y coincide con la evaluación que hace el INEGI. 8.62 es un nivel pues muy alto de satisfacción, de bienestar. O sea que la gente está contenta, aunque algunos no. Presidenta, el combate a la corrupción ha sido uno de los pilares sobre los que se construyó el proyecto de la Cuarta Transformación. A 8 años de gobierno, primero con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y ahora con usted al frente de la Presidencia de la República, esa lucha continúa bajo el principio de honestidad con resultados, que se traducen también, aunque no les guste, en becas, pensiones, programas sociales, obras estratégicas, así como en avance al combate a la pobreza y a la desigualdad que prevaleció
en el periodo neoliberal. Todo esto se logró con la eliminación de privilegios, la instauración de la austeridad republicana como política pública, el uso responsable del presupuesto público y la prohibición de la condonación de impuestos a los grandes contribuyentes, entre otras cosas. Lo que permitió recuperar miles de millones de pesos que antes se quedaban en manos de unos cuantos y que hoy se destinan al bienestar del pueblo de México. Sin embargo, son precisamente ellos, los del PRIAN, quienes a partir de algunos casos buscan instalar la percepción de que todos son iguales, una narrativa que además es amplificada diariamente por ciertos medios de comunicación, comentócratas, y en redes sociales. Además, también espacios de opinión afines a la oposición, hay que decirlo. Todo con el propósito de borrar la diferencia entre un régimen donde la corrupción llegó a convertirse en una forma de gobernar y un movimiento que nació precisamente para combatirla, como es la Cuarta Transformación. Mi pregunta es, Presidenta, ¿considera que existe una campaña para borrar esa diferencia histórica e instalar la percepción de que todos son iguales? ¿Y usted qué le respondería a quienes buscan desacreditar una de las principales causas de la Cuarta Transformación, cuando precisamente el combate a la corrupción, la austeridad republicana, la eliminación de privilegios y el fin de la condonación de impuestos a los grandes contribuyentes ha permitido transformar recursos que antes solo beneficiaban a unos cuantos en pensiones y ahora se benefician con becas, bienestar, infraestructura, y esto es a millones de mexicanos y mexicanas y no se queda en las manos de unos cuantos? ¿Cómo puede explicarse que 14 millones de adultos mayores, adultas y adultos mayores, tengan una pensión bimestral? Que en total, si sumamos todos los bimestres que reciben los adultos mayores y el número de adultos mayores, representa más de 500,000 millones de pesos al año. 500,000 millones de pesos al año. Medio billón de pesos. ¿De dónde sale ese recurso? De lo que antes era corrupción. No hay otra explicación. Antes no había esos programas. No había la pensión de adulto mayor. Lo que había era un esquema muy corrupto de compra del voto. Se utilizaban los programas del gobierno para dárselos a quien coincidía con una posición política, con un partido político. Se preguntaba, Hambre Cero, ¿no? ¿Cómo se llamaban todos los programas? Oportunidades, Solidaridad, Prospera. Entonces era, ¿a qué partido perteneces? Ah, pues a uno distinto del PRI. Ah, pues no te toca. A la hora de la elección, ¿por quién vas a votar? Ah, bueno, pues otro partido político. Ah, no te toca. ¿Quieres el apoyo? Tienes que votar por el partido político en el poder, que en realidad era el PRIAN, dos partidos políticos que durante el neoliberalismo no tuvieron diferencia entre uno y otro. Tan es así que en el 2021 y el 2024 salen juntos en la elección, ya sin nada que vele esa posibilidad de reconocerlos como un solo partido político, o una sola visión de país, o un solo proyecto de país. Así era antes. Para los jóvenes que hoy nos escuchan, que tienen una beca si van en preparatoria pública, esa beca no existía antes de que llegara López Obrador. Y había becas vinculadas con su afinidad política o con su calificación, que no quiere decir que no tengan que hacer un esfuerzo personal todas y todos, pero nosotros los construimos como derechos universales para todas y para todos, para mejorar la condición de las familias y evitar que los jóvenes puedan salir de la escuela, o las niñas y los niños. Son programas de bienestar vinculados con derechos del pueblo de México.
una visión completamente distinta. Ese recurso no existía antes, hoy es 1 billón de pesos. ¿De dónde sale ese billón de pesos? Pues de actuar contra la corrupción y contra los privilegios. Que no se condonen impuestos y que se sirva al pueblo, porque ese es nuestro papel. Somos gobiernos del pueblo y trabajamos para el pueblo y por el pueblo. Esa es la gran diferencia entre el pasado y el presente. Y hay que comparar con lo que se hizo en el pasado, porque también se olvida. Periodo neoliberal, diciembre del 82 a diciembre del 2018, 36 años. 6 sexenios, Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, que llega con un fraude electoral, porque debería de haber sido el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas presidente, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, 6 sexenios. Durante el sexenio de Miguel de la Madrid, la inflación más alta que haya habido en la historia del país, caen los salarios a niveles bajísimos porque el salario no aumenta con la inflación y a partir de ahí los salarios se estancan. Ahora, recuerden que en 2018 el salario mínimo era 2.800 pesos. El salario mínimo hoy es de más de 9.400 pesos, 154% arriba en términos reales. Pero eso no es todo. Vamos a recordar. Salinas de Gortari, que llega con un fraude electoral, privatiza todas las empresas del Estado, que supuestamente no funcionaban por corrupción. Pero en vez de resolver la corrupción de esas empresas del Estado, lo que hacen es privatizarlas, porque era la visión del exterior y la visión de esos tecnócratas que llegaron en su momento al poder. Privatiza las empresas del Estado. Cuando llega Salinas de Gortari, solamente había una familia en la lista de Forbes, de multimillonarios del mundo. Cuando sale Salinas de Gortari hay 40 familias en la lista de multimillonarios del mundo. ¿Quiénes son? A los que se les regalaron, porque realmente se les regalaron, las empresas del Estado, las empresas del pueblo de México. Eso pasa en el periodo de Salinas. Y luego el periodo de Zedillo. Y el periodo de Zedillo, porque con Salinas nos vendieron que ya habíamos entrado al primer mundo, que México estaba cambiando, que ya éramos parte de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, que entrábamos al tratado comercial. ¿Y qué pasa en 1994? Una crisis económica profunda. Profunda. Unos le llamaron el error de diciembre, porque ya se lo querían agenciar a Zedillo, y otros le dijeron la culpa de Salinas de Gortari. El caso es que viene una devaluación del peso y viene un incremento de las tasas de interés tremendas. ¿Y a quién se rescata? A los de arriba, a los bancos que eran del Estado y se privatizaron. A los bancos se rescatan a empresarios que ni siquiera tenían deudas, pero por la corrupción se rescataron. Y a la gente de abajo, a la que había comprado una casa con una tasa de interés del 6% y de pronto se convirtió en 100% y no la pudo pagar, pues tuvo que entregar su casa. Es el periodo o de los periodos de mayor migración de México a Estados Unidos. Bueno, la corrupción del Fobaproa es un escándalo y sucedió con Zedillo. Y luego viene Fox, que supuestamente era el cambio a la democracia. Ya nada más hablemos de la democracia. El desafuero de López Obrador, como López Obrador estaba por las nubes, por lo que había hecho en la Ciudad de México en el 2003, 2004, por los programas de bienestar, quieren evitar al máximo que llegue a la presidencia de la República, ese grupo, realmente. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Una campaña y además le inventan un delito para acusarlo de que tenía un delito que era la violación a un amparo. Lo desafueran, nada más que no contaban con la movilización popular de millones de mexicanas y mexicanos en todo el país. Se tienen que echar para atrás en el desafuero,
pero cometen el fraude electoral del 2006. López Obrador debería de haber sido presidente en el 2006. Es el legado de Fox, la falta de democracia. Y bueno, tiene muchísimo dinero en aquella época porque el barril de petróleo estaba en $100, se explotaban 3.4 millones de barriles diarios. ¿Y qué recordamos del periodo de Fox? De obras importantes de infraestructura. Y luego Calderón, que también llega con un fraude electoral y se inventa la guerra contra el narco y deja el país con casi 3 veces los homicidios diarios de cómo lo recibió. Y luego Peña, que ya no hablemos de los escándalos de corrupción, que son muchísimos, hasta que el pueblo se harta y dice, queremos un cambio. Y la gente vive el cambio, lo vive mejor. Si no, no habría un reconocimiento del bienestar. ¿Y por qué vive mejor? Porque el recurso público se le regresa al pueblo, en obras públicas y en programas de bienestar, en educación y en salud, a diferencia del pasado. Ese es el gran cambio. Antes se gobernaba para unos cuantos, para el beneficio de unos cuantos, y ahora se gobierna para todas y para todos los mexicanos, nada más que por el bien de todos, primero los pobres. Presidenta, entonces, ¿qué le respondería a aquellos de la oposición que tratan de sembrar la idea de que todos son iguales? Pues es una campaña con mucho dinero, como lo muestra Luisa María aquí en Derecho de Réplica los miércoles y varias veces lo hemos mostrado aquí. Es muy fácil identificar la cantidad de dinero que está involucrada en las campañas en redes sociales. Y bueno, no hablemos de una televisora que se dedica a hacer campaña. La verdad, una de las televisoras, que por cierto se benefició de la privatización de Imevisión, con un préstamo del entonces hermano del presidente, o sea, Raúl Salinas le prestó dinero a Salinas Pliego para comprar Imevisión. Imagínense nada más. El hermano del presidente le presta dinero para comprar Imevisión. Bueno, esa televisora todos sabemos que se dedica a hacer campaña todos los días. No informa, hace campaña política en contra de la presidenta y del gobierno de México. A eso se dedica. Bueno, y otros medios de comunicación. Pero los de las redes sociales, que también están muy involucrados, pues es muy fácil identificar, solamente es cuestión de ver la cantidad de cuentas que dicen prácticamente lo mismo y nada más se mete uno a la cuenta y resulta que tiene 200 seguidores, 300 seguidores, 400 seguidores y que nació hace poco o que nació hace mucho pero siempre dice exactamente lo mismo y no tiene identidad, no es una persona con identidad, sino son nombres que solo facilitan las redes sociales. Eso cuesta millones y millones de pesos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Informar, 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 informar. Derecho a decir la verdad y a replicar. Pero eso no quiere decir que la gente no esté atenta, más ahora con la inteligencia artificial y los algoritmos asociados al scrolling infinito, que influyen muchísimo. Pero el pueblo no es tan tonto, o no es tonto. El pueblo no es tonto y sabe que cuando le llega una pensión cada bimestre, pues es muy diferente al pasado. Presidenta, por último, quiero preguntarle, a lo mejor le robo una nota a la consejera ya, Miguel, pero mire, fíjese, antes del Mundial vimos una campaña de la oposición y de algunos medios que anticipaba un escenario de caos. Nos las vendieron, se hablaba de inseguridad, mala organización, problemas de movilidad y de que México no estaba preparado para recibir un evento de tal magnitud. Sin embargo, el torneo se desarrolló con estadios llenos, millones de personas participando en actividades públicas, visitantes de distintas partes del mundo y una imagen de hospitalidad, cultura y capacidad organizativa que fue reconocida dentro y fuera del país. Ahora que ese escenario de desastre, pues ya vimos que no ocurrió, pareciera que la narrativa cambió
Algunos comentaristas ya hablan de un supuesto fracaso económico sí a lo vi. partir de cifras preliminares. Y voy a decir nombres. Esta fake news la empezó Azucena Oresti y Pepe Yuste. Bueno, estos dos señores, a partir de cifras preliminares, datos parciales de la Ciudad de México y estimaciones que todavía no concluyen en las 3 sedes, todas las vías de ingreso, las plataformas de hospedaje, ni el informe final de la Secretaría de Turismo, pero se aventuraron a dar la noticia falsa. ¿Usted considera que existe una campaña para desacreditar el trabajo que se realizó durante el Mundial? ¿Y cuál es el balance real que hace sobre la organización, la derrama económica, el turismo, la infraestructura y la imagen que México proyectó hacia adentro, pero también hacia el mundo? Hay a ver si lo encuentras, un video del charro que no sé cómo se llama la cuenta, un video muy bonito, creo que está en inglés incluso, de promoción de México. No sé si es de la Secretaría de Turismo, porque a veces la imagen habla más que 1000 palabras. Y va a venir ya Josefina, yo creo que no sé si la próxima semana, cuando cierre bien los datos de junio, para poder informar en las entidades de la República cómo se vive el Mundial. Pero realmente fue un momento de mucha alegría para todas y todos los mexicanos. Y todo visitante que vino a México pues se sintió. A ver si lo tienes, o nos aguantamos, o no es. ¿Está en inglés? A ver si está traducido, no sé. Es otro, pero bueno, a ver, ponlo. Ponle. Greater, a country united, A ver si a luego lo people traducen celebrating para. with heart, a culture that welcomed the world with warmth, joy, and kindness. That is the real Mexico. We leave this tournament with our heads held high, with pride. Pride in our team, pride in our people, and with the certainty that the extraordinary things is yet to come. No está So traducido. don't feel sorry for us. Instead, start planning your journey. Come experience the cultural greatness of Mexico for yourself and discover why millions of travelers fall in love with our people. Mexico always will be waiting for you with open heart. Traveling to Mexico is amazing. A ver si lo traducen para ponerlo al final de la mañanera. A ver si. Gracias, Presidenta. Gracias. Buen día. Preguntarle sobre el tema de la ley en contra del feminicidio. La propuesta plantea la protección para niñas, niños en situación de orfandad. Preguntarle qué alcances tendrá esta legislación para estos sectores o para estos niños. Muchas gracias por la pregunta. Siempre nos da la posibilidad de explicar qué estamos pensando en el trabajo de niñas, niños. Es un trabajo articulado. Primero, la creación de un protocolo de atención para esos primeros minutos después del lamentable hecho, que tengan protección, que tengan seguridad, que tengan acompañamiento psicoemocional. Muchas veces son testigos o testigas de estos terribles acontecimientos. Segundo, que no pasen desapercibidos porque llegan a los ministerios públicos y a veces se consignan en las carpetas de investigación, otras veces no. Muchas veces se les dan cuidados y atenciones a las familias del feminicida, ¿no? A los niños y las niñas que están en esta situación, y también su certeza jurídica queda en el limbo. Por eso es importante un registro nacional que articule además las políticas públicas de atención, de seguridad, de certeza jurídica, y que puedan estar en donde puedan desarrollarse de la mejor manera. Es un trabajo conjunto que la ley también prevé que sea liderado por el Sistema Nacional DIF y también las fiscalías, en este caso la Fiscalía General. Muchas gracias. Presidenta, también preguntarle, esta mañana el Consejo Europeo avaló el Acuerdo Provisional de Comercio. Preguntarle cómo se toma esta noticia y qué beneficios
traerá para México pues este acuerdo. Es una buena noticia. Recuerden que hace poco estuvo aquí la presidenta de la Comisión Europea y firmamos el acuerdo. Faltaba todavía que pasara por el Congreso Europeo y ya está aprobado prácticamente, y lo que significa es la posibilidad de México de exportar más hacia Europa, porque se disminuyen tarifas, aranceles de exportación. Entonces, muchos productos agropecuarios y de otro tipo pueden ser exportados a Europa, y al mismo tiempo también abre la posibilidad de inversiones, incluso de financiamiento para esas inversiones por parte de Europa. Perfecto. O del Banco Europeo. Gracias. Perfecto. Por último, el día de hoy se recibe la visita del presidente de Panamá. Preguntarle cuáles son los principales temas que abordarán en esta reunión. Hay varios temas que estamos interesados ambos de tratar, desde temas económicos, culturales, y también un asunto que ellos están solicitando a todos los países del mundo de neutralidad del canal, que nosotros estamos totalmente de acuerdo. Pero son algunos de los temas que vamos a platicar este día. Terminando la mañanera viene. La Fiscalía General de la República emitió un comunicado en torno al piloto, ¿no?, que trasladó a El Mayo Zambada a Estados Unidos. Está hablando, está haciendo algunas precisiones entre ¿Lo estas. emitió ahora? Porque ayer no Sí. lo había emitido. ¿Acaba de emitirlo? No. Y está emitiendo algunas precisiones en torno a la captura de estas personas, al traslado del piloto, a la extradición básicamente. Y está admitiendo que no se hizo el procedimiento como debía hacerse, de tomar hasta las huellas dactilares, de verificar primero de quiénes se trataban para luego… A ver, ¿por qué no pones el comunicado? Porque ¿qué fue lo que comunicaron? Dice, el 8 de febrero de 2025 en Jesús María, Culiacán, Sinaloa, luego de que integrantes de un grupo delictivo que se trasladaba en un vehículo con blindaje agrediera a personal del Ejército y Guardia Nacional, fue detenido esta persona. En dicha acción perdió la vida un elemento del Ejército y 5 resultaron heridos. Al ser detenido y presentado ante la Fiscalía General de la República, este individuo se identificó con otro nombre. Las pruebas periciales llevadas a cabo posteriormente por la Fiscalía establecieron su verdadera identidad. Esta persona fue vinculada a proceso por diversos delitos y fue identificada como un miembro del grupo delictivo del Cártel de Sinaloa con un alto nivel en dicha organización, con riesgo para la seguridad nacional. En su momento fue interrogado sobre su participación en la organización delictiva, negando sus vínculos. En agosto fue entregado con otros 25 delincuentes de alta peligrosidad, con fundamento a la Ley de Seguridad Nacional, a los Estados Unidos. En junio de 2026, la actual titular de la FGR y su equipo encontraron en las carpetas indicios de coincidencia de voz y huellas dactilares con piloto que trasladó el 25 de julio. Cabe destacar que su entrega no extingue las investigaciones. Y en este caso, el exfiscal no le había informado a usted nada al respecto de este tema, no se hizo el procedimiento como debió hacerse, estará fallando pues la forma en que la Fiscalía está haciendo estos procesos. Bueno, ya que la Fiscalía también aclare. La entrega de estos delincuentes a Estados Unidos por parte del Consejo Nacional de Seguridad, pues se llevó a cabo en estricta cumplimiento de la Ley de Seguridad Nacional. En esas reuniones, como lo comenté desde su momento, desde la primera entrega, participó directamente el Gabinete de Seguridad. No participé personalmente en esas reuniones y ellos hicieron una investigación muy exhaustiva de cada una de las personas que debía enviarse y cada uno de ellos con el análisis de riesgo de lo que podían representar por estar en México. La decisión que toma el Consejo es para la protección de México, para mejorar la seguridad en nuestro país. Pero se entiende que hasta ese momento no se sabía que era el piloto, ¿no? Por eso Pues es lo que enviaron. comenta la Fiscalía y ellos ya tendrán que dar más información sobre todo este caso. Gracias, presidenta. Ayer también se dio a conocer la salida de Ulises Lara de la Fiscalía General de la República. Se había dado a conocer que él también estaba llevando el caso de Rubén Rocha Moya. Y No conozco eso, pues le corresponde a la fiscal.
y bueno, que su salida había sido por cierta presión. Pero La lo tiene que Fiscalía- explicar la fiscal, no me corresponde a mí evaluar si esta persona, si Ulises tenía que o sea, ¿por qué razón salió de la fiscalía? Pues es un asunto de la fiscalía. Gracias, presidenta. Por otra parte, el director de la DEA está vinculando nuevamente al gobierno, a su gobierno con el narcotráfico. Preguntarle si no sería momento ya de parar esta narrativa por parte de estas autoridades estadounidenses. Siguen en esa insistencia de que su gobierno está vinculado al narcotráfico. Me parece una declaración muy desafortunada por varias razones. La primera, porque me parece más una declaración política que una declaración de sustento. No tiene ningún fundamento lo que está diciendo. Segundo, me parece a mí que la DEA tiene mucho trabajo en Estados Unidos. Normalmente la DEA dedica la mayor parte de su trabajo fuera de Estados Unidos, pero dentro de Estados Unidos tiene mucho trabajo y debería de estar dedicado al trabajo principalmente dentro de su país. Aquí lo dije una vez, hay una serie muy popular, de las más populares, que muestra justamente eso, la fabricación en Estados Unidos de metanfetaminas. Y así como eso es una serie que puede parecer ficción, pues es una realidad. Hay producción de metanfetaminas en los Estados Unidos y de otras drogas. Pero además la venta de droga, la mayor venta de droga en el mundo está en los Estados Unidos. ¿Quién la vende? ¿Cómo la venden? ¿Cómo la distribuyen? ¿Cómo lavan el dinero? Eso es algo que la DEA debería estar investigando. Y hay otro tema muy importante. Recientemente se dio a conocer de un elemento de la DEA vinculado con el narcotráfico. Pero no solamente es uno, hay muchos casos, muchísimos. Por ahí había una nota que estuvimos viendo en la mañana de un elemento de la DEA que trabajó en México y que recientemente salió en distintos medios de comunicación que este jefe de la DEA en México fue destituido por vínculos con abogados de capos. No sabemos de este caso qué pasó, pero fue destituido, pero no sabemos si se le siguió una investigación o no. Entonces, hay muchas cosas que la DEA tiene que hacer en su propio país y dentro de su propia organización. Y no estar con declaraciones que en realidad es política la declaración. Porque justamente sale el día, esta declaración, de que informamos que hay una reducción de los homicidios dolosos de 48%. No podría haber, eso está demostrado, si un gobierno está vinculado con algún grupo delictivo, no puede haber disminución de delitos. Es una contradicción. Si hay vínculo, hay aumento de delitos. Y la mejor demostración es el sexenio de Calderón. En el sexenio de Calderón había vínculo con un grupo delictivo demostrado. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Aumento de los homicidios dolosos y de la mayor parte de los delitos. Entonces, negamos rotundamente las afirmaciones del titular de la DEA y lo conminamos a que trabaje mucho en Estados Unidos y dentro de su propia organización, y a que siga, en todo caso, colaborando con el gobierno de México de manera respetuosa, porque a México se le respeta. Gracias, presidenta. Y por último, preguntarle si el Gabinete de Seguridad le dio algún reporte sobre este ataque a la regidora de Morena en Tecate, en Baja California. Lo informará el Gabinete de Seguridad, ellos informarán si es un muy lamentable caso y ellos están haciendo la investigación de por qué se da este atentado. Gracias, presidente. Recientemente utilizó el proyecto transísmico la empresa Hyundai. Fueron miles de vehículos los que transitaron. Viene el presidente de Panamá. ¿Puede haber algún acuerdo para que sea una alternativa de traslado internacional el proyecto transísmico de México? ¿Se podrá dialogar? ¿Y de qué forma se estará fomentando también para que otras empresas puedan utilizar esta capacidad instalada que tiene México en el istmo de Tehuantepec? Hay muchas empresas que están ya haciendo contratos con la Secretaría de Marina y con el Corredor Interoceánico, muchas. Una de ellas es esta empresa de automóviles que ya trasladó su primer cargo
bajan, a ver si lo pasamos aquí ese día, el video, ya lo pasamos aquí el video. A ver, pon el video de, si no lo tienes, pídeselo a Paulina. Es un video donde viene el barco, van bajando los coches, suben al tren. ¿Sí lo pasamos aquí? Ya lo pasamos, ¿verdad? Entonces, es muy bueno porque en realidad son vehículos que pasan por el interoceánico, entran en Salina Cruz, salen en Coatzacoalcos y lo utilizan para exportar esos vehículos directamente de un país asiático hacia el este de los Estados Unidos. Yo diría que no compiten, el Canal de Panamá, cumplen funciones complementarias. No es que le vayamos a quitar carga al Canal de Panamá para el interoceánico. Cumplen funciones complementarias y tiene mucho potencial en el interoceánico y se está reflejando en la cantidad de contratos. Porque se hizo el puerto, pero todavía se sigue trabajando para tener grúas de mucho mayor capacidad que permitan pues trasladar todavía más mercancía. Presidenta, en otro tema está ya vigente las consultas a los pueblos originarios de todo el país sobre las leyes secundarias del Segundo Constitucional. La transformación en México ha sido tan rápida que a veces no nos da tiempo de detenernos y ver lo que estamos viviendo. Esto es histórico por todas las situaciones que se dan, 68 pueblos indígenas, lenguas, cultura, falta de justicia y de los gobiernos neoliberales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el mensaje, Presidenta, para que nuestros pueblos originarios participen en estas consultas que se van a dar en todo el país? Y un segundo punto de este mismo tema, si se pudiera consultar también a los migrantes, tanto internos como externos de los pueblos originarios. Estoy hablando, por ejemplo, del Valle de San Quintín o de California en los Estados Unidos, donde también hay pueblos originarios mexicanos. ¿Tienes más información de la consulta, verdad? Sí. Bueno, como comentamos en su momento, estamos ahorita en el periodo primero, antes de consultar, todavía no iniciamos las consultas, esas se iniciarán a partir del 7 de agosto, pero ahorita estamos en el proceso informativo. Antes de preguntar si están de acuerdo, cuáles son las propuestas y recogerlas de todas las comunidades, pues primero hay que informar cuál es el proyecto de ley que se trabajó. Entonces, hay un grupo importante, por supuesto Adelfo Regino, que están haciendo un trabajo para poder llegar a todas las comunidades e informar a través de estos librillos que aquí en su momento mostramos en qué consiste esta ley, qué derechos reconoce. Y a partir del 6 de agosto vamos a iniciar con la consulta. De acuerdo a los usos y costumbres de cada comunidad, se va a someter a consulta y también a recoger propuestas, precisamente de eso se trata. Por cierto que estamos próximos también a tener se va a tener ya un sitio en el cual cualquier persona puede, incluido por supuesto migrantes indígenas, pueden ahí expresar opiniones y propuestas. Entonces, en este caso, cualquier persona que así lo desee puede nutrir esta iniciativa. Yo creo que a más tardar, Presidenta, la próxima semana, con Adelfo Regino estaremos sacando este enlace y bueno, orientar a todos los interesados no solamente en conocer el proyecto, sino en nutrirlo, en que puedan hacerlo a través de esta vía digital que es más sencilla. Y ya la parte territorial, pues sí es ir a cada una de las comunidades a hacer las consultas pertinentes y después hacer el trabajo ya de integrar todas estas propuestas para, una vez concluido, presentarlo al Congreso de la Unión. Otra pregunta, Presidenta. Ahorita que estamos de fiesta en Oaxaca y que el presidente Andrés Manuel nos llamaba la capital cultural del mundo, Oaxaca, que usted estuvo en Europa. A los europeos les interesa mucho nuestra cultura, de hecho la mayor parte de visitantes, de turistas que tenemos en Oaxaca son europeos.
Ahorita se han incrementado también los asiáticos. Estoy hablando de un turismo cultural. ¿De qué forma se puede fortalecer este turismo, que es otra gran riqueza que tiene México, que tienen los pueblos originarios y que tenemos pues en general la población mexicana? Ahorita lo vimos con el Mundial, ¿no? Encantados los turistas de venir y de estar dentro de nuestra cultura, dentro de nuestra identidad solidaria como mexicanos. ¿Cómo fortalecerla? Particularmente con Europa. Recuerdo que recibió a migrantes mexicanos en Europa y en la Embajada de Barcelona, me parece. En el consulado, perdón. Pero esta relación, ¿cómo la podemos fortalecer con el mundo que nos puede traer dividendos para México? Josefina está haciendo muy buen trabajo, la secretaria de Turismo, y tiene mucha comunicación con los secretarios o secretarias de turismo de todo el país. Y la mejor manera de promover a México, porque México está de moda, es lo que está ocurriendo en México. ¿Ustedes creen que dar un indicador de que la población adulta en México, 8.62, así es el dato, se siente bien, contenta? Pues ¿quién no quiere venir a México? Y ahora el Mundial, hay algo muy importante que es la comunicación voz a voz, boca a boca. Quien vino a México en el Mundial va a regresar, se los puedo asegurar. Pero además ellos le van a platicar a sus amigos, a sus familiares, los van a invitar a que vengan a México, porque quien vive una buena experiencia en el país, pues obviamente es el mejor promotor del turismo en México. Entonces, el Mundial ayuda mucho, porque la experiencia que se vivió aquí fue única. Y eso es gracias al pueblo de México, a nadie más. Ya por último, Presidenta, ¿tiene usted agendada alguna visita a Oaxaca en próximos meses? Vamos a ir pronto, sí. Gracias, Presidenta. Gracias. Vamos, este fin de semana, por cierto, vamos al sureste otra vez. Ya mañana les platico. Mañana les platico. Presidenta, yo quisiera preguntarle de qué manera se mejorarán las investigaciones, la capacitación de policías y fiscales si no disminuye la impunidad. El problema del feminicidio puede persistir. Esta ley va a ayudar mucho. Ahí está, pasa la gráfica de feminicidios, la que me pasaste hace un momentito. Promedio diario de víctimas de feminicidios por año. Ha disminuido, pero obviamente nosotros queremos que no haya un solo feminicidio en el país. Entonces, hay una disminución del 2021 a la fecha y tiene que ver con muchos temas. Uno, muchas fiscalías que actúan para acabar con la impunidad en el caso de feminicidio, pero tiene que ver también con una cultura que se va promoviendo de igualdad. Si se promueve una cultura de discriminación, de machismo, pues hay cada vez más discriminación contra las mujeres que se puede llegar a traducir en el peor de los delitos, que es el feminicidio contra una mujer. Entonces, todo lo que ha ocurrido, el que haya una mujer presidenta ayuda. Y también el movimiento de las mujeres, que hay un movimiento de mujeres jóvenes, de reivindicación de las mujeres y en contra de la violencia. Todo ayuda en la sociedad a disminuir la violencia contra las mujeres. Y ahora esta ley va a ayudar más, porque va a ser el mismo esquema de investigación y de sanción que haya en todo el país. Y eso es muy, muy importante. La homologación. Sí. Presidenta, por otra parte, la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció movilizaciones mañana en el Centro Histórico de la Ciudad de México. ¿Cuál sería su mensaje? Ya hablé yo de eso. ¿Siguen abiertas las mesas? ¿En Gobernación las pláticas? Ya hablé de eso. Hoy no. Ahora, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos suspendió ayer los controles de autos relacionados con la aplicación de la ley de inmigración. Esto luego de que agentes mataran a dos hombres en incidentes distintos tras realizar controles en Texas y Maine, el primero de origen mexicano y el segundo colombiano. ¿Qué le parece esto? Pues todo lo que se haga por favorecer una política de promoción de derechos humanos es bueno. Eso es así. Y de todas maneras nosotros
pues ya tomamos algunas medidas de protección a los mexicanos en el exterior. Pero sería muy bueno que el ICE dejara de hacer estas redadas. Pues sí. Desde luego. Gracias. Le tengo 3 preguntas, si me lo permite. La primera es sobre esta iniciativa de ley que a mí me congratula para que ninguna mujer obviamente debe ser violentada y mucho menos quitarle o arrebatarle la vida. En ese sentido, no sé si en el apartado de esta iniciativa que se mandará al Congreso existe una pena más dura, porque también hay que decirlo, hay mujeres que también le quitan la vida a otra mujer por diversas causas. En ese sentido, yo no sé si en algún apartado la consejera jurídica lo integró. También lo puede cometer una mujer, son delitos de odio, pero en el 99.9% de los casos no son mujeres. Y con respecto a la siguiente pregunta, Presidenta, ayer los integrantes del PAN primero se escandalizaron porque su gobierno, ellos acusan que su gobierno… Se homologan las penas, ¿verdad?, en la ley. ¿Quieres comentarlo, Luisa? A ver si me ponen la lámina, perdón, ya me ando aquí cayendo. Se homologa el tipo penal. Okay. ¿Qué quiere decir? O sea, ya no se puede regular como cada entidad federativa considere, a partir de la ley general y una vez aprobadas, en 180 días ya cada entidad federativa, todos van a tener que establecer lo mismo. Comete el delito de feminicidio la persona que prive de la vida a una mujer por razones de género, y las 10 razones de género, todos. Y también la pena para todas las entidades federativas, pena de 50 a 70 años de prisión. Adicional a ello, 19 agravantes. Entonces, esta es una pena, pero hay una pena adicional tratándose de algunas circunstancias. Por ejemplo, si la víctima es una niña, es adolescente o es adulta mayor, si está embarazada o es una persona con discapacidad. Entonces, esto es para todas las entidades federativas. Es importante entender esto porque ese es el objetivo de una ley general. Acabar con la discrecionalidad, digamos, en términos de que cada Congreso considere distintas penas, distintas motivaciones, distintas razones de género. Entonces, precisamente para poder atacar la impunidad y que se pueda llevar un registro y se pueda establecer que es un delito de feminicidio, todas las entidades tendrán que regularla de la misma manera. ¿Cómo? Como hoy establece la ley. Entonces, en efecto, no solamente cómo se tipifica, sino las penas serán homologadas en todas las entidades federativas del país. Consejera, ya que está ahí en el uso de la palabra, quisiera preguntarle, hace un momento la presidenta dijo que a veces esos juicios o acusaciones se caen porque las carpetas de investigación no están bien documentadas y obviamente el juez o el Ministerio Público pues deja libre al presunto o al homicida de la señora o señorita en turno, digamos. ¿Qué sucederá con los ministerios públicos o los jueces que al final del día, entre comillas, podría decirlo porque yo no soy jurista, terminan siendo cómplices de liberar a un homicida y que pues prácticamente sí estaba obviamente responsable de quitarle la vida a la mujer que está en esa discusión? Bueno, una de las cosas relevantes de la ley es precisamente la regulación que tiene que ver con las fiscalías, la actuación de las fiscalías. Ante un delito como estos, ¿cuáles son los protocolos de actuación? Perspectiva de género, incluso aquí mismo en la presentación, pero en la siguiente lámina se establece con mayor claridad, ¿no? La anterior, que tiene que ver precisamente con cuál era una de las problemáticas, fíjate, deficiencia en el proceso de investigación. No solamente la incorrecta clasificación, sino falta de análisis del contexto de violencia. Ante estos delitos te tienes que preguntar qué sucedía anteriormente, cuál era el contexto de violencia en el que la persona vivía. Entonces, es como ponerte anteojos con ciertos protocolos en donde cualquier fiscalía de cualquier entidad federativa
tiene que seguir estos protocolos para integrar una carpeta robusta y poderla judicializar. Ya otra cosa sería en caso de detectar que algún juzgador, teniendo todos los elementos, actuara de manera incorrecta. En ese sentido, recordemos que producto de la reforma judicial, pues hoy tenemos una nueva institución, el Tribunal de Disciplina, de detectar que un juzgador, teniendo todos los elementos, aún así decidiese tomar una decisión producto, digamos, de alguna visión de discriminación o contraria a la ley, pues claro que puede ser disciplinado y hasta destituido y en su caso hasta procesado de entender que hubiese alguna complicidad. ¿Perdón? Sí, exacto. Es un caso importante, ¿no? Que ahí recordemos aquel caso pues, que tenía que ver con complicidades de esconder un delito de esta magnitud. Correcto. Gracias, consejera. Gracias. Presidente, en el siguiente tema, la ultraderecha y la derecha encabezada por el PAN han pugnado más para que su gobierno entregue al exgobernador con licencia Rocha Moya por supuestos nexos con delincuencia organizada y demás, cosa que no se ha demostrado y Estados Unidos pues obviamente tampoco ha mandado pruebas, ¿no? En ese sentido, ayer el exgobernador Cabeza de Vaca apareció en un programa de radio en el estado de Querétaro, pues obviamente apoyando y defendiendo el gobierno de Querétaro para que obviamente pues alcen en las encuestas. Ahora sí que han de decir, no me ayudes, compadre. Alcen en las encuestas cuando pues obviamente Morena pues lleva la delantera para recuperar o gobernar en el siguiente. Recuerden que este caso, el exgobernador de Tamaulipas, él tiene doble nacionalidad. Es ciudadano mexicano y ciudadano estadounidense, vive en Estados Unidos. México ha pedido su extradición, dado que recientemente la Corte resolvió que no era procedente un amparo que él había promovido, exactamente, y se está pidiendo su extradición y no ha habido esa respuesta por parte del gobierno de Estados Unidos. ¿Y la Fiscalía sigue el proceso, presidenta? Sigue el proceso, es decir, ya no procede el amparo. Entonces, si estuviera en México, pues ya procedería la orden de aprehensión que fue solicitada en su momento al juez, pero vive en Estados Unidos. Entonces, por eso digo, no me ayudes, compadre, en el caso de quien se quiera promover para alguna candidatura, ¿no? Porque es un hombre que está buscado por la ley. Sí, entonces, para su gobierno, Cabeza de Vaca es un prófugo de la justicia. Bueno, de acuerdo con la justicia, no solamente para nuestro gobierno. Es un prófugo de la justicia porque así está. Es un hecho. Correcto, presidenta. Y el último tema, si me lo pregunta, estoy un tanto consternado, pero a la vez quisiera hacerle un planteamiento. El fin de semana un medio hermano por parte de mi padre tuvo un colapso cardíaco. Yo solicité el apoyo de la gente del IMSS, de la comunicación social, después me comunicaron con la gente de IMSS Bienestar y nosotros en ese traslados de un hospital a otro y a otro, terminamos en el Hospital Nacional de Cardiología. Ahí encontré, yo lo vi, nadie me lo contó, que las instalaciones no están tan adecuadas, las batas de los médicos están deterioradas y lo más grave, presidenta, el estudio que se requiere es un Holter, el cardiólogo, 2 cardiólogos atendieron a esta persona, le dicen que se tardaría 1 año y medio para hacer un Holter, que no hay recursos. Presidenta, eso no puede pasar. Porque pero hay que revisar el caso y lo revisamos y lo traemos aquí a la mañanera porque hoy ha habido algunos problemas con los institutos de salud relacionados con su administración. De hecho, tuvo que cambiarse al administrador en su momento. Revisamos si es un asunto de falta de recursos reales, que la información que nosotros tenemos y que la vemos todos los lunes no es así,
o de la propia administración de los institutos de salud. Sí, lo digo, presidenta, no con el afán de molestar, sino simplemente porque pues, ustedes todos los martes de salud se explica que hay recursos para los hospitales, se está, pues, digamos, quitando toda la corrupción que se vivía en las administraciones pasadas y se están poniendo bien los hospitales. El de Joco, debo decirlo, está en perfectas condiciones, hay todo adecuado, está limpio, la gente trabaja. Sin embargo, también en urgencias tardamos 3 horas para que atendieran una emergencia cardíaca. Una emergencia cardíaca es isofacto, es ya, o sea, no mañana ni en 5 minutos. Entonces, pues, canalizar eso. Con todo gusto tomamos este caso como un ejemplo y que lo informe el Gabinete de Salud y lo informamos aquí en la mañanera. Gracias, presidenta. Buenos días. Sí. Bueno, yo creo que ya nos vamos, ¿no? Ah, sí, que la conocimos hace poco. Nuestro pésame a su familia. Una mujer, un símbolo de México, del cine de oro nacional, y una mujer alegre. La conocí hace poco, repito, ahí en Morelos. A ver si tienes la foto ahí en mis redes. Me la presentó Margarita, la gobernadora de Morelos, y con una voz todavía de esas voces profundas, muy hermosa, un símbolo para México. Nuestro pésame y reconocimiento.